Buen día, nos encontramos en esta oportunidad con Juan Quintanilla Cruz, periodista deportivo de Libero, con quien conversaremos acerca de rendimientos de la selección peruana en la última jornada eliminatoria. Es un gusto tenerte, Juan, el día de hoy. Muchas gracias, más bien, por estar con nosotros. Hola, ¿qué tal, Maricielo? No, muchas gracias a ti por la invitación y bueno, para poder conversar acerca de la selección peruana y lo que ha acontecido recientemente en las eliminatorias. Sí, claro. Mira, Juan, vamos a compartir sobre la selección del fútbol, lo que actualmente varios hinchas peruanos, ¿no? Lo que estamos viviendo actualmente. Comenzando con una de las preguntas, ¿cómo describirías la relación entre la prensa deportiva y la selección peruana de fútbol? Bueno, la relación entre la prensa y la selección siempre es muy cambiante. En realidad, cuando la selección está bien, cuando el equipo gana, cuando hay triunfos y victorias, siempre hay una buena relación. ¿Por qué? Porque el futbolista quiere hablar, el técnico quiere hablar, el presidente quiere hablar, todos quieren compartir, todos quieren celebrar de una u otra forma, ¿no? Actualmente, por lo que está aconteciendo con los malos resultados de la selección, con el mal manejo de la Federación Peruana, bueno, hay que ser sincero, ¿no? Nosotros, la prensa, los comunicadores, los periodistas, tenemos que decir las cosas como son, tenemos que informar. Y cuando hay que decir las cosas, muchas veces el deportista, el directivo, no la recibe de la mejor manera. Y por ahí de repente ya no te quiere declarar, ya no te quiere dar la oportunidad para que por ahí de repente le puedas realizar una entrevista. Incluso lo vimos hace poco, con José Paolo Guerrero hablando de Eddie Fleischmann, que Eddie Fleischmann le había hecho una crítica por su rendimiento en estos dos partidos, y Guerrero salió a hablar y a decir prácticamente que el periodista no tiene derecho a hablar porque, no, porque nunca ha jugado al fútbol de manera profesional. Entonces, actualmente la sensación no es buena porque la coyuntura tampoco es buena. Sí, entiendo. Y ahora coméntanos, ¿cuál ha sido la evolución de la cobertura periodística de fútbol peruano en estos últimos años? Es muy interesante tu pregunta porque ha habido un cambio significativo. Yo creo que los avances tecnológicos, las herramientas de la comunicación digital ha generado que hoy en día el periodista tenga mucho más acceso a la información y tenga la posibilidad de poder hacer periodismo sin la necesidad de estar de repente en algún medio grande. Te lo digo así, mira, Maricielo. Antes, el joven que salía de la universidad, en mi caso, por ejemplo, soñabas con estar en la televisión o por ahí de repente llegar a alguna radio, pero hoy en día la cobertura periodística ha cambiado. Una persona con un teléfono, con un celular, con una videocámara, puede hacer periodismo, lógicamente respetando lo que vendría a ser los valores, la ética periodística, ¿no? Pero el contenido, me refiero a buscar contenido, se ha hecho de manera mucho más sencilla. Hoy en día puedes tú abrir un portal web, puedes crear una cuenta en YouTube y puedes informar, puedes hacer periodismo a un bajo costo. Por eso hoy en día vemos un montón de canales digitales que hablan acerca del deporte. Vemos hoy día a muchos periodistas que han salido de los medios tradicionales y están en YouTube, están en Facebook, están en Instagram, están en Twitter. Entonces, hoy en día se puede hacer periodismo y se puede hacer periodismo sin la necesidad de repente de tener una inversión grande, ¿no? Así que esa es una facilidad y una genialidad. Lo que sí es muy importante decirlo es que no se debe nunca dejar de lado la ética periodística, el tratamiento de la información, la verificación, el contrastar las fuentes, el ser muy cuidadoso de lo que se va a decir. Tenemos la posibilidad de decirlo de manera fácil a través de la internet, a través del Facebook, pero hay que ser siempre responsables de lo que uno dice, ¿no? Ujú. Y bueno, Juan, coméntanos respecto a tu experiencia, ¿no? Con esto, el ser periodista deportivo, ¿cuál crees que es el mayor desafío al cubrir eventos deportivos como partidos y torneos de la selección peruana? Yo creo que, bueno, el mayor desafío que hoy día tenemos tal vez es tener acceso a la información, pero por parte de los clubes, de los jefes de prensa. O sea, te lo digo así, ¿no? Tenemos las herramientas para poder hacer periodismo, pero hoy en día hay
muchas limitaciones, podríamos decirlo así, ¿no? Al ver muchos medios hoy en día, realmente las oportunidades de por ahí tal vez ir a cubrir una conferencia de prensa, de que por ahí de repente el jefe de prensa de algún equipo te dé acceso a entrevistar a alguno de los jugadores, se ha vuelto mucho más complicado, ¿me entiendes? Hoy en día para tú poder acceder a esa fuente, tienes que mandar correos, tienes que cumplir una serie de requerimientos, ¿no? Y por ahí de repente pasa eso, ¿no? El desafío de que tienes que acceder a la fuente, pero no va a ser sencilla, porque hay una competencia voraz hoy en día en los medios de comunicación. Pero yo creo que está hoy en la clave de tener un contenido de calidad, de trabajar muy bien la información. La experiencia es gratificante, sí, la verdad es que llevo casi ya 4 años ejerciendo el periodismo deportivo y lo que te da esto es que tú puedas conocer gente y puedas disfrutar de lo que te apasiona, podríamos decirlo, ¿no? Pero, como te digo, ¿no? Hoy en día acceder a la información sí es un poquito más tedioso en el tema de las fuentes, podríamos decirlo así. Comprendo. Y coméntanos, Juan, ¿qué anécdota o momentos memorables tal vez has vivido como periodista deportivo cubriendo a la selección peruana? Bueno, netamente a la selección, mi sueño es de repente cubrir un partido de la selección dentro de un estadio. Me ha tocado hacer coberturas de repente, como decirlo así, en los exteriores de los entrenamientos en la Videna, de repente afuera de la concentración, a conversar con colegas, intercambiar información, por ahí tal vez hacer un poco de networking, conocer gente, ¿no? Y eso ha hecho que yo por ahí de repente me haya metido cada vez más a este mundo deportivo que es apasionante. Yo me voy a quedar no con el tema de la selección, sino con la oportunidad que tuve de poder cubrir un Panamericano de básquetbol. Yo soy un periodista deportivo y tengo que tener en claro que no soy un periodista solo de fútbol, sino de todos los deportes. Los periodistas debemos ser un mar de conocimiento de todas las áreas posibles, ¿no? Entonces, para mí, cubrir un Panamericano de básquetbol con gente de otros países de la región fue bastante desafiante y emocionante porque pude conocer basquetbolistas de México, de Panamá, de Costa Rica y sobre todo aprendí bastante de este deporte que la verdad hay que seguirlo, creo yo, ¿no? Ujú, comprendo. Y respecto a la diferencia entre cubrir partidos de la selección peruana en casa y en el extranjero, ¿cuál has visto que ha sido la diferencia? Me ha tocado, bueno, yo soy de esos periodistas que sufrieron la pandemia y tuvieron que aprender de una u otra forma a hacer transmisiones por stream desde tu casita, con tu Zoom, con tu Google Meet y con tu cámara, ¿no? Yo empecé haciendo transmisiones a través de un medio digital de Facebook, ¿no? Entonces, si bien fue, bueno, mis primeros comienzos, podríamos decirlo así, fue genial porque las herramientas tecnológicas te dan la posibilidad de estar en tu casa, de no salir a la calle. Bueno, en ese momento el contexto de pandemia tampoco te recomendaba salir. Era bastante interesante porque podíamos hacer periodismo, sí, a través de las plataformas digitales. Pero cuando me tocó salir, yo tuve que viajar para cubrir recuerdo que eran unos juegos universitarios, tuve que ir a Tacna y la primera vez que pude salir para allá fue genial, ¿no? Porque era como hacer un viaje, sí, pero trabajar al mismo tiempo y la verdad nunca sentí que trabajaba, sino que disfrutaba y conocía gente y aprendía y bueno, tuve esa bonita experiencia, ¿no? Ah, entiendo. Y para finalizar con las preguntas, ¿qué impacto crees que ha tenido la selección peruana en la sociedad peruana? Perdón, sí, en la sociedad peruana en términos de la unidad y orgullo nacional. Sí, el tema de la selección es un tema, es un fenómeno bastante interesante desde el aspecto también de cómo la selección mueve masas, ¿no? La selección puede cambiar el estado de ánimo de un país, ¿no? Puede ser un distractor de repente para cosas que por ahí nos agobian como la delincuencia, la economía, y cada vez que la selección gana, por ahí de repente
nos olvidamos, ¿no? De esa realidad que a veces nos agobia y nos consume, ¿no? Es un fenómeno social, es un fenómeno cultural, no es solo deporte, la selección no es solamente fútbol, no solamente termina en los 90 minutos y ya está, sino hay toda una atmósfera que el hincha peruano vive, disfruta y se apasiona por esto, ¿no? El hincha peruano, el peruano ama este deporte, ama el fútbol, ¿no? Y cuando la selección está bien, cuando la selección gana, cuando la selección suma victorias, hay una sensación de buen clima, ¿ah? Y por ahí de repente la situación en el país, con los problemas y todo, el ciudadano de una u otra forma se siente de ir, por decirlo así, tranquilo, feliz, ¿no? Cosa que no está pasando ahora, ¿no? La crisis, la economía, la recesión económica, la delincuencia, y ahora con esto de que la selección no gana, como que genera por ahí de repente un malestar, una incomodidad, ¿no? Pero sí, la selección siempre, siempre mueve sentimientos, siempre mueve masas y es así, somos un país futbolero, ¿no? Pero no debemos nunca de priorizar los aspectos importantes de la sociedad, ¿no? Yo creo que el deporte es importante, sí, aporta los valores, es fundamental para la construcción también en la sociedad de una generación que vive el deporte, que ama el deporte y es fundamental el rol del deporte en el país, ¿no? Pero también tenemos que no olvidarnos de las otras áreas que también son importantes. Ujú, correcto. Y bueno, Juan, hemos llegado a la parte final de la entrevista. Más bien, muchísimas gracias por la oportunidad y espero poder realizar una próxima entrevista contigo. Que tengas buen Nada, día. Maricia. Gracias. Muchas gracias, muchas gracias.